Fernando, lo tenemos en línea a Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, uno de los notables, grandes trabajadores de este tiempo. Pero todo lo que tenemos para hablar, lamentablemente, Nicolás, es preocupante. Esto, por ejemplo, de la advertencia de cómo se ha triplicado el consumo de oxígeno en los hospitales. Yo soy un especialista en el tema oxígeno por lo que ha sucedido. Y esto está marcando cómo la crisis, el drama crece, y me gustaría saber cuáles son los elementos de contención. ¿Qué tal? Buen día, Víctor Hugo. Qué bueno escucharte, me alegro mucho. La verdad que sí, estamos en un aumento de la demanda de casos muy grande, con prácticamente una triplicación del consumo del oxígeno, que es un marcador, habla de que tenemos muchos más pacientes, todos precisan asistencia de oxígeno, muchos más pacientes respirados, muchos más pacientes con tratamientos alternativos para tratar de evitar el uso del respirador, como las cánulas de alto flujo, que consumen mucho oxígeno, y esto genera una tensión en el sistema, en la industria, en la producción, en la logística de repartir y llenar los tubos de cada lugar. Así que bueno, estamos potenciando eso fuertemente, tratando de orientar a la industria que produce el oxígeno para que reducir ese uso y llevarlo casi todo a lo medicinal o todo lo medicinal. Y también hemos comprado y puesto en funcionamiento, hay unas plantas que estaban en la provincia de Buenos Aires hace 2 décadas sin usar, porque producen oxígeno, nos permiten también llenar tubos, que ahí están en hospitales provinciales, que las pusimos en funcionamiento, recuperamos y pusimos en funcionamiento, compramos unas nuevas, un poco más pequeñas que esas tan buenas que había viejas, y además hemos comprado y ya nos han entregado 300 condensadores de oxígeno que sirven para poder tener un paciente con flujo de oxígeno continuo, sin necesidad de tener un tubo que se puede llenar y rellenar. Así que, como ha sido en el mundo uno de los dramas, de evitar tener este drama. Nicolás, buen día. Fernando Borroni. Lo hemos escuchado en más de una oportunidad a usted, al ministro Goyán, al propio Axel Kicillof, hablar de la necesidad de ir tomando más medidas de cuidado, precisamente a partir de esta realidad y de una coincidencia en el mundo sanitario que nos habla de que hay que avanzar en más medidas restrictivas y de cuidado. ¿Qué es lo que hoy impide tomar estas decisiones? ¿Qué es lo que hoy impide, no sé si volver a fase 1, pero por lo menos empezar a restringir un poco más la situación? Usted la sabe mejor que nosotros, es muy compleja. Sí, tenemos una cantidad de casos que es inmanejable por el sistema de salud. Eso ya se ha visto en la ciudad de Buenos Aires y está pasando también en todo el conurbano, y también está empezando a suceder en ciudades del interior de la provincia, andando en un problema que es inmanejable y hay que bajar la cantidad de casos. Sabemos que más allá de las discusiones que a veces se hace el eje sobre una medida, sobre cómo aplicar una medida, cuando la discusión es cómo bajamos los casos. Y todas esas discusiones sobre las medidas que corren, judicializan decisiones sanitarias y que corren el eje del cuidado, como si uno quisiera o no quisiera la educación, digamos, sí. Cosas que realmente parecen aberrantes en la discusión. Son discusiones que hieren un poco el sentido común y al sentido de la humanidad, hacen que se pierda potencia en estas decisiones. Llevamos ya varias semanas de una negociación, porque por ejemplo en el área metropolitana nos encontramos en un TAR, entonces hay que tomar decisiones de conjunto, hay que tomarlas de acuerdo, porque por un lado si no se judicializan, y siempre puede aparecer un juez que permita que no se cumplan estas medidas de cuidado, pero además de eso porque hay que darle un mensaje unificado a la sociedad, porque no es solamente las restricciones. A mí me parece que las restricciones son importantes, pero lo más importante de todo es que la comunidad entera entienda que tiene que cuidarse. Cuando sucede eso, cuando la sociedad entiende que tiene que cuidarse, empieza a autolimitarse en muchas actividades, porque no puede haber un policía o un agente municipal que esté controlando que alguien no se reúna con un familiar, con un amigo, claro, que no salga a tomar una cerveza o que se ponga el barbijo adecuadamente. Me parece que eso sucede cuando la sociedad entiende, y todo familiar. Quiero que uno entienda porque le estamos avisando, y toda la comunidad, los medios de comunicación nos ayudan en ese mensaje. Nicolás Kreplak, ¿cómo está? Buenos días. Yo coincido con eso. Lo que pasa es que no siempre los mensajes de quienes gobiernan son claros en ese sentido. Estábamos repasando y enseguida nos vamos a meter en Bahía Blanca, por ejemplo, están autorizando la apertura de salones de fiesta y de eventos cuando los médicos están pidiendo, por favor, restringir más la actividad. Y estoy mirando un gráfico donde marca cómo está todo el territorio nacional con respecto a la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes, estos de 200 infectados cada 100.000, y la verdad que están todos en rojo. Cava tiene 1.342, La Pampa 929, Tierra del Fuego 859, Provincia de Buenos Aires 991. ¿Qué pasa que cuesta tanto
frenar, por ejemplo, la presencialidad en las clases. Sí, por eso, cada medida son resistidas. Yo quiero correr la politización, necesitamos correrlo de ahí, pero también pedir a la oposición, que tiene intendentes, que tiene gobernadores, que no hagamos campaña política con esto, porque sinceramente uno no se puede tomar las decisiones y hacerlas funcionar mediante el ejército, digamos, hay que hacerlos de consenso porque acá estamos en un estado democrático y tenemos que ponernos todos de acuerdo. La verdad que si no corremos el eje de la discusión, si somos sinceros, si hablamos de cara a la sociedad, creo yo que no hay mucho para discutir, no hay nadie que sepa de salud, nadie. Esto de 1.300 o de 1.000 casos cada 100.000 habitantes es muchísimo. Con estos valores en todos los países del mundo se cerraron todas las actividades que no sean las de salud y alguna más alimenticia. La verdad que tenemos que reducir muchísimo la circulación, tenemos que cuidarnos, tenemos que hablar de esto, yo insisto, no quiero ni hablar de si la escuela contagia o no contagia, el transporte público, si los bares, no quiero discutir eso, quiero decir, no hagamos nada, ninguna cosa que no sea indispensable, tenemos que decir todos lo mismo, los que sabemos del tema y que dedicamos a explicarlo y que el resto nos repita lo que sabemos, lo que nos dedicamos al tema, porque tenemos que, en serio, quedarnos en casa inmediatamente, porque ya no hay más camas. Cualquiera de nosotros que se enferme, que necesite la asistencia que necesitó, por ejemplo, Víctor Hugo, puede no conseguirlo en este momento. Así que es muy importante que seamos responsables. Viceministro, la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego, Víctor Hugo. Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud en la provincia de Buenos Aires.